Shabbat Shalom para todos, muchas bendiciones, que el Eterno nos otorgue en este día toda la provisión y toda esa impartición que tiene para nosotros. Oramos para empezar y darle gracias entonces a nuestro Padre. Amantísimo Señor, te damos infinitas gracias y te bendecimos. Gracias, Padre, por toda la provisión, por todo lo que nos has dado, Señor, en estos 6 días que han finalizado y en tu día santo, tu día principal, el día principal, el Shabbat, donde nos reunimos como hermanos en pos de ti, Señor, para alabar, glorificar tu nombre y poder recibir lo que tú nos tienes preparado para este día, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por todo lo que nos regala todos los días y en especialmente este día de Shabbat. Bendice a nuestros hermanos que todavía no han llegado. Te pedimos, Señor, Rey del Universo, que puedan estar con nosotros y que podamos gozarnos juntos en tu palabra, en tu Torah. Gracias te damos por esta palabra que hoy nos traes a través de tu Torah santa, tu Torah poderosa y maravillosa. Te pedimos que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas en este día y todos los días de nuestra vida, por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, continuamos estudiando la Escritura. Ya vamos por la segunda parte. Hoy estaremos abordando la segunda parte de esta porción número 2. Para allá número 2, Noah, o la porción de Noé. ¿Qué será entonces esta porción que estaremos revisando en esta mañana? Como ven, estaremos estudiando desde el capítulo 8, versículo 14, hasta el capítulo 10, versículo 20. Será entonces la porción de la Torá que hoy estaremos revisando. Los escritos apostólicos estaremos leyendo en Marcos capítulo 2, versículo 15 hasta el 22. Y la Haftará, que ya la leímos en la Bodá Torá, Ezequiel 1, 27 hasta el capítulo 2, versículo 10. Ese será entonces lo que hoy el Señor nos estará trayendo como comida, como plato fuerte, para que nosotros lo degustemos y que podamos sustentarnos, que este alimento espiritual sea de sustento para todos ustedes. Amén. Y para nosotros y para todo su pueblo Israel. Gracias. Bien, continuamos entonces. Estaremos leyendo los escritos apostólicos, Marcos capítulo 2, versículos 15 hasta el 22. Y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Yehoshua y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿con publicanos y pecadores come? Al oírlo, Yehoshua les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos, estando de ayuno, van y le preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Yehoshua les dijo: ¿pueden acaso ayunar los que asisten al esposo mientras el esposo está con ellos? Entre tanto, tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace una rotura peor. Y nadie
echaba vino nuevo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino reventará los odres y se echan a perder el vino y los odres. Antes bien, vino nuevo en odres nuevos. Que el Señor bendiga su palabra. El diluvio, como ya lo hemos visto, la primera parte, comenzó el día 17 de Hesbán. Cuando leemos en la escritura y el relato de la Torá, habla del segundo mes, el 17 del segundo mes. Entendiendo esto que dice la escritura, nos ubica esa fecha en el día 17 del mes de Hesbán, que vendría siendo el mes octavo, y culminó el 27 del mismo mes del año siguiente, por lo que también nos dice la Torá. Ese día Noé salió del arca. Ese día 27, Noé logra salir del arca y estar ya en tierra firme. Pero llama la atención que Noé necesite un mandato celestial para salir del arca después de haber constatado que las aguas habían bajado y que la tierra estaba seca. Como ya lo hemos leído previamente en la primera parte de esta porción número 2, Noé, para cerciorearse o para estar seguro de que ya podía salir del arca, primero vemos cómo manda al ave, manda al cuervo y luego manda también a la paloma para que pueda entonces darse cuenta de que ya las aguas descendieron, bajaron. Fíjense entonces que si podemos hablar de tiempo, el diluvio con sus, vamos a decir, resaca o con el tiempo que duró todo lo que fue sus consecuencias primarias, duró un año. Esa lluvia de 40 días y 40 noches, conocida como el diluvio, tardó un año, si se quiere, en pasar con todo lo que fue los estragos que hizo. Vemos entonces que comienza el 17 de Hesbán y termina al año siguiente prácticamente la misma fecha, con 10 días de diferencia entre uno y otro. Y vemos entonces que ahora Noé se siente así un poco como temeroso y necesita de un mandato celestial. Porque es lo que dice la Torá. ¿Qué nos dice la Torá? Que lo leímos en la boda Torá. ¿Qué leíamos? Y el Señor le dijo a Noé, sal del arca. Sal del arca. Entonces vemos que Noé tiene así como especie de miedo de comenzar una nueva vida. Ahora, lo que ha pasado no es algo sencillo. Lo que pasó fue algo que estremeció la tierra mundialmente. No solo un lugar, sino el mundo entero. Aunque algunos afirman que el diluvio fue parcial y no total. Pero el relato de la escritura nos muestra, y lo que nosotros creemos, que el diluvio fue total sobre la tierra entera se inundó, fue llena de agua por la ira del Eterno contra la maldad del hombre. Entonces vemos a un Noé que tiene esa como temor de salir, de poder otra vez comenzar la vida. Ya sabemos por el relato bíblico que con Noé estaban su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. Eso nos ubica a los sobrevivientes de este diluvio en el número de 8 personas. Solo 8 personas de la gran cantidad que ya habitaban en la tierra fueron las que pudieron salvarse. Ahora tienen la responsabilidad de poder continuar con el mandato del Eterno. Cabe destacar
que el primer mandato que reciben Adán y Java cuando están en el Edén, ¿cuál es? Si conseguimos el primer mandato en la Torá, vemos que el primer mandato es fructificarse, fructificarse, tener hijos. Lógicamente, siendo Adán y Eva los primeros vivientes, este mandato para ellos era de forma expresa, necesaria, tenían que hacerlo y rápido y lo más que pudieran, lo más que pudieran. Ahora nos encontramos en una situación parecida. ¿Por qué? Porque prácticamente no quedó nadie. Ahora hay que repoblar la tierra. ¿Y qué es lo que quiere Adonai? Que esta repoblación tenga tintes diferentes a las que tuvo en el principio. Que comience la rectificación. La rectificación. Ahora, esto es un proceso que podemos decir que comienza allí, pero que no ha terminado y que está en pleno desarrollo en nuestro tiempo, lo que es la rectificación del hombre. Lamentablemente, cuando vemos lo que ha sido la historia, muchas de las personas se alejaron del Señor. Ahora, uno pudiera pensar que con el diluvio la maldad se acabó. No, lamentablemente no fue así. Pero lo que sí se abrió fue la posibilidad de esa rectificación, de la cual nosotros, como hijos de Adonai y descendientes de Abraham, que a su vez fue descendiente de Noat a través de la línea de Sem, somos los encargados de esa rectificación. Quiere decir que la rectificación está siendo dada como responsabilidad a una línea genealógica, como lo hablábamos en la segunda parte de Bereshit. Y entonces la importancia de las líneas genealógicas dentro de las escrituras, porque no solo son nombres, detrás de cada nombre hay una vivencia, una historia, una responsabilidad, una carga profética. Por eso en nuestro pueblo los nombres son tan importantes, porque tienen que ver con una carga profética. Entonces lo vemos así en este relato del diluvio y todo lo que ha pasado con este diluvio, con este cataclismo que inundó la tierra y que posteriormente nos da entonces todas estas cosas. Por otra parte, también llama la atención el cumplimiento de esa orden en forma distinta a la prescrita. Versículo 16 y versículo 18 de Bereshit 8 nos dice, el mandato del Señor fue, en el versículo 16, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Pero cuando se lleva a la realización o se da el acto del mandato de Adonai a Noat, dice el versículo 18, saltando el 17, dice, y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Da también, cosa que estimar, el hecho de que Noat no lo hizo exactamente como estaba ordenado, porque fíjense que dice el versículo 16 que tenía que salir él y su mujer. Pero el orden en el 18 no está completo, porque sale él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Algunos se explican y tienen que ver esto con el orden en cuanto a la responsabilidad que ahora estos van a tener. En este caso, Noé y sus hijos, como los que tienen que llevar las riendas en medio ahora de este mundo. De este mundo que comienza, un mundo que tiene que ser renovado. De ahí entonces que puedan los hombres tomar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el problema ha sido el hombre. Siempre ha sido el hombre el problema que se ha presentado.
Generalmente cuando vemos en la historia bíblica, las mujeres siempre han sido fieles, han tenido fidelidad. Y muchas veces nuestro pueblo se ha salvado es por mano de las mujeres. Entonces vemos la responsabilidad que ahora tienen estos de ir adelante y de formar una generación de hombres rectos. Estos 3 hijos tienen una altísima responsabilidad. Vemos que a través de uno de ellos se va a abrir un camino especial, un camino de bendición que nos va a llevar a esa rectificación que el Señor desea. No los tres no lo van a hacer, aunque los 3 están llamados. Y posteriormente, a través de esta línea, esos otros 2 van a tener que ser llamados. Porque cuando nosotros vemos, en el caso de Sem, que es el que está llamado o el que tiene ese testigo de ser justo y que las genealogías que hemos leído así lo demuestran, a través de Sem va a venir Abraham. ¿Y qué se le dice a Abraham? Más adelante, cuando estudiamos la porción del Beth Leá, nos damos cuenta del llamado que tiene Abraham. Y la promesa o la palabra que se le imparte a Abraham, ¿cuál es? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A pesar entonces de que los hijos de Noé no completamente entrarán en ese proceso de rectificación del mundo, sino uno, los otros 2 indirectamente también van a ser beneficiados, porque al final aún las familias de ellos también serán beneficiadas. ¿Por qué? Por esta línea que sí va a buscar la rectificación. Esa rectificación de la cual hemos hablado una y otra vez y que desde el principio está siendo programada para el eterno. Ahora nosotros la estamos viviendo, si podríamos decirlo, de manera viva o en vivo, que se tiene que dar, que tenemos que buscar lo original, volver al original, a eso que perdimos, a eso que se perdió y que se vino degradando. Y que, por supuesto, Yehoshua vino a darnos la oportunidad a nosotros de ser parte también de esta redención. Entonces vemos que se da esto dentro de la Torá y sale Noad con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Algunos exégetas estudiosos dicen que por el impacto del cataclismo que se abatió sobre la humanidad, había un temor de volver a empezar la vida y fuera del arca y formar otra vez una familia y procrearse. De allí el imperativo celestial entonces que dice, sal del arca, sal del arca. En otras palabras, el ser humano ante un entorno peligroso, en este caso las aguas, y vaya que peligroso que acabó con todo, se aferra a lo que le da estabilidad, a aquello que le ha proporcionado por un año la estabilidad. Entonces Noé se siente, como ya lo dijimos, temeroso de salir, corriendo el riesgo de acostumbrarse a situaciones opresivas, perdiendo la visión del mundo de libertad con sus desafíos y satisfacciones, que posteriormente pudo haberlo pasado nada más y nada menos que a nuestro pueblo en Egipto. Muchos de los que estaban en Egipto pudieron sentirse, ¿verdad?, atraídos por volver a la esclavitud. Quizás muchos no salieron. De hecho, se nos cuenta dentro de la historia y de la tradición judía que cuántos salen de Egipto. El porcentaje de los hijos de Israel que salió de Egipto fue bajo. ¿Se habla de cuánto? De un 25%. Los hijos de Israel fueron los que salieron de Egipto. Los otros no. ¿Y por qué no salieron? El temor. Una de las cosas que nos puede paralizar a nosotros para seguir adelante es el temor. La Escritura dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora, el perfecto amor tiene mucho que ver con la confianza.
esa confianza que nosotros hoy tenemos que depositar en el Señor. ¿Para qué? Para continuar, para seguir adelante. A pesar de que se nos presenten desafíos y situaciones que quizás no sean para nosotros de mucho agrado y de mucho gusto, pero que sabemos que detrás de ellas, ¿qué ha de venir? Ha de venir la bendición. Y es lo que vive entonces el pueblo de Israel en Egipto. De los que no quisieron salir, lamentablemente se perdieron la oportunidad de un proceso especial de crecimiento y de lo mejor, de entrar a la tierra prometida, a esa tierra prometida. Pareciera ser que la búsqueda de seguridad puede empañar nuestra visión hasta el punto de necesitar ser empujados a buscar la libertad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sal del arca. Esto contrasta con lo que nosotros vemos y habla el maestro, pero si se quiere, en la misma línea. En Lucas capítulo 14, versículo 23, en esta parábola pasa algo interesante. Dice que los que fueron invitados no llegaron, entonces se le manda a los siervos que vayan por los caminos y les dice, entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. En otras versiones dice, fuérzalos a entrar. Ahora, dice, para que se llene mi casa. ¿Quién está hablando? Está hablando del Señor. ¿Y a qué se refiere el contexto? A una boda. Quiere decir que los siervos del Señor tenían el mandato de, si se quiere, obligar a la gente a entrar. Que entrara a esa boda. Muchas veces nosotros nos hemos topado con las personas enseñándoles del Señor y de la vida en el Señor, y la actitud de las personas generalmente ¿cómo es? Rechazan todo esto. Lo rechazan. De hecho, tuve la oportunidad en algún momento, en trabajo evangelístico que hicimos, y haciendo una encuesta le pregunté a una persona, si esa persona, le pregunto, ¿usted está en capacidad, si viene el Mesías, de irse con él? Y la persona quizás no me entendió la pregunta o no me supe explicar. La persona me respondió, chico, la verdad que no. La verdad que no, porque yo estoy muy bien aquí. Yo no me iría. Entendió como que si la cuestión de irse o de quedarse lo determinaba él. Ahora, ¿qué dijo él? No, es que yo estoy muy bien aquí. Así que yo no me iría. Ahora, quizás ni fe tendría. Quizás ni cree en el Señor. No sabemos. Simplemente yo anoté su respuesta, me puse a la orden, cualquier otra pregunta, cualquier otra inquietud que pudiera tener sobre la escritura y listo. Y más, nunca tuve contacto en cuanto a las escrituras con esa persona. Pero llama la atención que su actitud, ¿cuál fue? No me interesa. Yo estoy muy bien aquí. La mayoría de las personas están en esa actitud. Y generalmente, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que una persona reaccione y sepa que tiene necesidad del Señor? Que le venga un cataclismo, que le venga una dificultad a su vida para que pueda entender la necesidad del Señor. Ahora, cuando vemos todas las situaciones que pueden presentarse, esas situaciones, ¿qué pueden hacer? Hacen a la persona ir.
a que entre por esa necesidad. Entonces, cuando vemos esta palabra en Lucas 14:23, puede estar dirigida de esa manera. Cuando se habla de obligarlos a entrar, es que se creen situaciones difíciles en la vida de esa persona que lo obliguen ¿a qué? A buscar del Eterno, a buscar del Señor. Ahora vemos que contrasta con lo que pasa aquí en Bereshit, es porque a Noé le dicen sal, no entres, sino que salga. Ahora tiene que salir para que cumpla la voluntad del Señor y que se renueve o comience el proceso de rectificación del mundo, del cual Noé es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque él halló gracia a los ojos de Adonai. Y vemos ahora en Lucas que la situación es entrar. ¿Entrar a dónde? Al camino del Señor, a la obediencia del Señor, para que podamos participar de esta redención, de esta boda. Entonces vemos el contraste que allá es salgan y aquí es entren, pero ambas en la misma dirección. Entremos a dónde o que salgamos a dónde? A la voluntad del Señor. A esa voluntad que es la que nos va a garantizar a nosotros la salvación. Esa salvación que tanto deseamos. Un arca precaria construida para una emergencia puede tornarse en nuestro hogar y protección definitivo, en detrimento de lo estable, de lo real y de nuestra integración al mundo creado por Adonai en su total amplitud. De allí que Abraham habitó en cabañas, no aferrándose a este mundo, sino a la casa verdadera, la celestial. Entonces, fíjense el contraste de visión. Mientras que Noé quiere seguir en el arca, algo que ha sido creado por un momento de emergencia, porque debe salir y recrear el mundo. Abraham vino es diferente. ¿Qué pasa con Abraham? No se aferra a lo material, a lo precario de este sistema. ¿Y qué hace? Habita en cabañas. No hace una casa porque tiene su mirada y su visión ¿en dónde? Como dice Hebreos, y lo podemos leer nosotros en Hebreos. Dice Hebreos 11, 9 y 16. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas, en cabañas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Adonai. Entonces vemos que Noé se aferra al arca, a eso material que le daba seguridad, mientras que Abraham no. Abraham no se aferra a lo material. Más bien tiene puestos sus ojos ¿dónde? En esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Adonai. De hecho, esto le vale a Abraham ser el padre de la fe. De esa fe que va a traer la bendición de tener al Mesías. Entonces habla y dice, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria y no se aferran entonces a esto material y pasajero, sino que tienen su mirada en lo que va a durar, en eso perdurable, como lo dice también el apóstol en 2 Corintios capítulo 4. ¿Por qué? Dice él, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas y perdurables. ¿Dónde tenemos puestas las miradas? La seguridad que puede darnos un trabajo, la seguridad que puede darnos una casa, un lugar de refugio, o nuestra seguridad está puesta en el Eterno. Es ahí entonces que tenemos que obrar conforme a lo que el Eterno nos está ordenando. Entonces vemos cómo Abraham salió de su casa. Y dice, y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelan una mejor. Esta es la celestial,
por lo cual Adonai no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, pues le preparó una ciudad. Cuando el Señor se le ha de manifestar a Moisés, ¿cómo se le va a manifestar? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel. Así, ¿por qué? Porque ellos con el acto demostraban la fe en el Creador. Y de ahí entonces podemos ver nosotros cómo este proceso de rectificación se va a acentuar y ya comienza a tomar la forma de vida con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces comienza la nación de Israel y esta nación con mandatos y con especificaciones claras para que esta redención y para que esta rectificación puedan darse, que es lo que nosotros ahora estamos viviendo. Por supuesto, ya en la parte final de toda esta redención. Dice el versículo 20 de este capítulo 8, y edificó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Siguiendo, según los expertos, la cronología de los hechos, entonces, al día siguiente de Noé de salir del arca, él edifica un altar y ofrece un sacrificio. Más o menos eso nos ubica en el día 28 del mes, ya terminando el mes de Hesbán o Mar Hesbán, el octavo mes. Ahora, cuando la cuenta comienza por Abib, pero sabemos que anteriormente la cuenta comenzaba por Tirri, siendo Tirri el principio del mundo. Entonces vemos que ese día Noé edifica ese altar. Ahora vemos cómo Noé comienza a andar en este nuevo mundo, en este nuevo sistema, que por cierto es afectado sencillamente o enfáticamente por el diluvio, porque vemos que antes del diluvio la gente tenía un tiempo de vida y después del diluvio tiene otro tiempo. Por eso entonces hay una diferencia entre el antes del diluvio y después del diluvio. Entonces habla de edificar un altar y en ese altar poder tener una relación con el Eterno. Esa expresión altar viene de la palabra hebrea mixbeach. Mixbeach tiene como raíz sabaj y esta significa sacrificar. Ahora, ¿para qué entonces edificar un altar? Para hacer sacrificios. Ahora, ¿quién le ha dicho a Noé que debía hacer esto? Vemos entonces que empieza a fluir la relación con el Eterno. Ahora, si nosotros nos vamos a la Torá y todo el mandato de la Torá para los hijos de Israel, ¿se los dio a quién? ¿A quién se lo dio? A Moshe. A Moshe le dijo cómo era que tenía que hacer las cosas. Y ustedes harán esto y harán lo otro. Y dice la escritura, y así hizo Moisés. Y entre ellos, de cómo fabricar un altar y de cómo sacrificar en ese altar. Entonces vemos que Noé hace ese altar y lo hace con esa visión de sacrificar. Por supuesto, la misma Torá nos dice qué es lo que va a sacrificar. ¿Por qué? Porque dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Cabe destacar cómo la Torá misma ya en este momento, en este tiempo, hace la diferencia entre el animal limpio y el animal impuro. El animal que no sirve para sacrificio. Ya la Torá lo hace. Y se ofreció holocaustos en el altar. Entonces,
Hay ese sacrificio. Ahora, este sacrificio, ¿qué hace? Nos conecta o nos sigue conectando con el Mesías. Ya sabemos nosotros que la razón de los sacrificios es que sean sombras de ese sacrificio del Mesías. El altar es una mesa donde se ofrece alimento al Eterno. El altar es un lugar de encuentro entre el hombre y Elohim. De ahí entonces que sea tan importante el altar dentro de toda la estructura bíblica y de toda la devoción al Eterno. El altar siempre ha sido importantísimo, muy importante. Y vemos la construcción primero del Micán y después del templo, como el altar tiene mucha significancia. Entonces el altar, cuando dice la escritura que Noé edifica ese altar, ¿a qué se nos remonta entonces? Es que hay un punto de encuentro. El altar surge entonces como un punto de encuentro entre el hombre y Elohim. Hoy necesitamos afirmar nuestro punto de encuentro con el Eterno y cada día tener mayor devoción a Él. Hablábamos el quinto día de la semana sobre la escalera que estamos siguiendo, que nos ha planteado Ranjal en el camino o la senda de los rectos, de los justos. Y veíamos allí que se nos presentan varios caminos. Y uno de los caminos que se nos presenta es la secularidad o el secularismo. ¿Qué hace el secularismo? Cada día nos está robando el tiempo de devoción y de encuentro con el Eterno. Mientras más perdamos nosotros el encuentro con el Señor, por supuesto, más lejos estaremos de Él. Y su revelación, entonces, para nosotros estará vedada. No tendremos revelación oculta. ¿Y cómo poder seguir al Señor si no tenemos revelación? De ahí lo importante del altar, visto el altar como ese punto de encuentro. De ahí entonces nosotros tenemos que fomentar en este tiempo que cada quien construya su altar. Ahora, no estamos hablando literalmente de la construcción de un altar de piedra, como lo hizo Noé, sino ¿a qué nos referimos? Es que busquemos el momento y el tiempo para tener esa devoción, ese encuentro con el Señor, personal. Por supuesto, también en medio de la comunidad, como lo estamos haciendo. El Shabbat se ha constituido para nosotros como ¿qué? Como un altar en el tiempo. Tenemos el altar o los altares que se levantaron, tanto como el Mizcán en el desierto y como el templo en Jerusalén, están destruidos, no están en pie, pero el Shabbat está en pie. Y en pos de este día, nosotros, ¿qué hacemos? Nos acercamos al Señor. Entonces vemos que Noé edifica este altar para tener un punto de encuentro con el Señor. No se registra anteriormente que así fuera. Y ahora se está dando el hecho de poder ofrecer al Señor estos sacrificios. El primer acto de Noé, cuando sus pies se posaron otra vez en la tierra firme, fue de agradecimiento a Adonai, emanado de lo profundo de su ser, representado por el altar construido con lo que poseía. Buscando lo que tenía, construye este altar. Pero esto nos lleva a algo importantísimo, que da valor o da sustento a nuestra devoción. ¿Cuál es? El agradecimiento. Y lo estudiábamos en la cuenta del Homer. El agradecimiento es importantísimo. Ahora, ¿por qué no hay devoción en nuestra vida? Dicen los sabios, por falta de agradecimiento. Una persona que no tiene devoción al Eterno es una persona que no está agradecida.
Si usted y yo somos agradecidos, entonces la devoción debería ser una consecuencia de ese agradecimiento que siento. Ahora, ¿cuál es el agradecimiento que sentía Noah? Nada más y nada menos haber sido salvado. Haber sido salvado de todo esto. Y que a través de él ahora se iba a levantar una nueva descendencia. Saquemos la cuenta, borrar a todos los hombres de la tierra y dejarlo a él solo. Que a través de él viniera toda esta descendencia. No es cualquier cosa. Ahora, pongámoslo en relieve. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho algo el Señor por nosotros? Sacando la cuenta, tendríamos que decir que lo ha hecho todo. Que todo lo que somos, poseemos y tenemos es gracias a Él. Entonces, nuestra vida debe ser una vida llena de gratitud hacia el Eterno. Entonces, el primer acto que Noé hace es un acto de agradecimiento. Una toda. Agradecer al Eterno por lo que ha traído a su vida. Ahora, uno puede ver en cuanto a Noé, Noé también perdió. Porque, ¿cuántos años tenía Noé cuando llegó el diluvio? Algunos dicen que era un muchacho. ¿Muchacho de cuántos años? ¿Ah? 600, 700. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿De cuánto era Noé cuando llegó el diluvio? ¿Ah? 600 años. ¿Y después del diluvio vivió cuánto? ¿Cuánto? 350. Barato, ¿no? 350. Sumando total, 950 años. 19 años le faltaron. ¿Para qué? Para igualar a su abuelo, Matusalén. Sí, un hombre ya de 600 años que había formado una vida, que había ya tenido un asentamiento importante. Para él es comenzar de nuevo. Pero ¿qué valoró? Sacó cuenta. Y dijo como el proverbio, ¿qué vale más? ¿Perro vivo o león muerto? ¿Qué dijo? Aplicó el proverbio y dijo, vale más perro vivo. Estoy vivo. Y estar vivo es más que cualquier cosa que uno haya podido construir en tantos años. Entonces, no importa lo que podamos perder, siempre lo importante va a ser lo que hemos podido ganar. De ahí entonces que la escritura y el mismo Mesías que nos presente dentro de las matemáticas bíblicas o espirituales, se puede ganar perdiendo. Es el que perdiere su vida, dice el Mesías, la encontrará. Moisés, en este caso, perdón, Noé perdió su vida, 600 años perdidos, porque todo lo que hizo se fue. Ahora tiene que comenzar de nuevo, siendo un hombre ya de 600 años. Hay que verle la cara a 600 años. Llegamos hoy a 70 y 80, dice la escritura, los más robustos. Imagínense en ese tiempo, 600 años. Sabemos que las cosas eran totalmente diferentes, pero igual, ya con 600 años una persona era mayor completamente. Entonces vemos que Noé, una de las cosas que le lleva es ese agradecimiento al Eterno, emanado de lo profundo de su ser, y que puede ser representado por ese altar que él construyó. Entonces nosotros
para poder tener una devoción con el Eterno, necesitamos también ese punto de encuentro. La gente dice, el Señor está en todos lados. Sí, está en todos lados. Pero yo necesito buscarlo en mi intimidad, en mi devoción. Construir ese altar tenía que hacer el esfuerzo para poder mostrar al Eterno su amor y su sometimiento. Quiere decir que no solo eran palabras, tenían que ser actos firmes. Y en estos actos, el esfuerzo tenía que ir incluido. De ahí entonces aprendemos por la escritura lo que dice David. No ofreceré algo que no me costare. Que no me costare. Donde no haya esfuerzo. ¿Por qué? Porque se ve como simple. Hoy puede ser que nosotros o que a nosotros nos cueste tener tiempo con el Señor. Pero tiene más valor cuando nos cuesta y lo logramos hacer que cuando no nos cuesta. De allí el Señor va a ver el corazón del hombre, su intención y esa cercanía que el hombre quiere tener al Señor. ¿Y qué va a hacer el Eterno? Va a ayudar al hombre a encontrarse con él. Porque el primero que está poniendo las cosas para que el hombre y él se encuentren es el mismo Señor. ¿No lo leemos nosotros en Timoteo? Cuando él dice que él desea que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pudiéramos nosotros hablar la verdad, en pocas palabras, ¿cuál es? Tendríamos que preguntar a nuestro maestro, Yehoshua. ¿Qué dice Yehoshua? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Yehoshua dice en Juan 17, y esta es la verdad, que te conozcan a ti. ¿Cuál es la verdad entonces? Conocer al Eterno, tener su amor, someternos a Él, llegar a Él. Pero para conocer la verdad hay que buscarla. El Morey de él, cuando envía sus correos, su firma es el que busca la verdad, la encuentra. El que busca la verdad, la encuentra. Ahora, el que busca a Adonai, lo encuentra. Vemos entonces a Noé en medio de un mundo que no buscó al Eterno, lo encontró. Ahora también nosotros, en cuanto a devoción, y que es una de las partes importantes de todo esto, podemos hoy encontrar al Eterno. Para ello necesitamos esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. No en vano se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para poner por obra todos estos mandamientos. Y poniendo por obra los mandamientos, podemos decir nosotros que estamos buscando al Eterno. Como dijere David en 1 de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esta es la actitud correcta. Nosotros debemos entender que lo que nosotros somos, poseemos y tenemos, todo es de Adonai. Todo es de Él. Aún nosotros mismos somos de Él. Y buscarle a Él y entregarnos a Él y esforzarnos por Él, dice David, ¿qué puede ser? ¿Qué significa? ¿O quién soy yo para que pueda venir y darte algo a ti? Nadie, nadie, porque todo es tuyo. Y esa es la premisa por la cual hoy nosotros tenemos que caminar en este mundo. Tenemos que tener mentalidad de administradores y no de dueños, porque dueño es uno solo, es el Eterno. ¿Qué somos nosotros? Administradores. ¿Administradores de qué?
de tu tiempo, de tus bienes y de todo lo que tú posees, de tu familia, de todo. Todo pertenece al Eterno. Ahora entonces podemos ver el mundo como una gran granja o como una gran viña, donde todos trabajamos ¿para quién? Para el Eterno. Y donde todos tenemos que rendir cuenta a Él. Ahora, si así lo viéramos todos, entonces pudiéramos otorgar al Señor lo que al Señor le corresponde. Y partimos por tantas cosas que hay en las Escrituras, ¿no? Todo. Bienes, tiempo, familia, interés, dedicación, devoción. Todo se lo debemos al Señor. Ahora, en este tiempo, tenemos nosotros como creyentes que dar un paso adelante y ser valientes en medio de una generación mala que no busca del Señor y buscar cada día más al Eterno. Para que quien así lo haga va en camino de ¿qué? De la redención. ¿Por qué? Porque está en ese proceso de rectificación, porque la rectificación va a venir en su vida mientras más cerca esté del Señor. Una persona estando cerca del Señor entra en ese proceso de rectificación que le va a llevar a ese encuentro finalmente con Hashem. Para ello nos estamos preparando. Entonces vemos en Noad este ejemplo importante que nosotros debemos entender para nuestro tiempo. El holocausto consiste en quemar todo el animal que es sacrificado sobre el altar representa al hombre que lo ofrece. Cuando vemos que la Escritura nos dice que Noad edificó un altar y sacrificó, no es solamente el hecho de matar un animal y listo. No tiene una connotación importante. ¿Cuál es? Es que ese holocausto o ese animal que ha de quemarse todo, de ahí esa palabra que entendemos por holocausto, la expresión hola, que ya la hemos estudiado, donde todo el animal se quema completamente. De esta manera, el sacrificio de holocausto constituye una simbología de entrega total al Eterno. Entonces, construye un altar, da un holocausto, ofrece un holocausto, ¿y qué está diciendo? Mi vida, toda mi vida es tuya, Señor. Toda es tuya. Pero tenemos no solo que decirlo con los labios, sino con la acción. Para que las cosas espirituales y lo del Señor siempre esté por encima de ¿qué? De lo material. Ahora, lo material, muchas de las cosas que hacemos material, es porque las tenemos que hacer. Pero como decíamos el quinto día de la semana, las hacemos prácticamente obligados. Porque quisiéramos es estar con el Señor todo el tiempo. Ir a trabajar. Vamos porque tenemos que ir a trabajar. Pero quisiéramos es tener una comunión permanente con el Señor. De esa manera se puede llegar a ese estado de pureza que podemos nosotros ver que plantea Ranjal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Toda mi vida es tuya. Si alguien ofrecía un holocausto, ¿qué estaba diciendo? Toda mi vida es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Lo único que me importa es agradarte a Hashem. Lo único. Eso simboliza, significa este holocausto que está haciendo Noad. Este es el mensaje entonces de la ofrenda de ascensión cuando es ofrecido correctamente. Ahora, ¿pero qué pasó históricamente? Hubo un momento donde el Señor rechaza estos holocaustos. Lo rechaza en el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué lo rechazó? Porque aunque estaban ofreciendo el animal, no se correspondían con sus actos.
No se correspondían. Ahora, si yo voy a dar algo al Eterno, ¿qué le doy? Entonces lo perdimos. Y entonces que nosotros tengamos que hacer esfuerzos sostenidos por acercarnos al Señor, entregar nuestras vidas al Señor y cumplir todo lo que el Señor nos está mandando en su Torá. Para eso la Torá. Esto va a traer que nuestra vida delante del Señor será como agradable. Agradable. Ahora, ¿qué es lo que importa en este mundo? Que tengamos dinero, que agrademos a las personas. El tener dinero y agradar a las personas no es malo,
pero lo que importa es agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces uno tiene que sacar cuenta en función de esto, que las matemáticas le den para que los resultados sean en función de ello, de que podamos entregar nuestra vida al Eterno y que a quien agrademos sea. El aroma no vino de la carne quemada de un animal muerto, como ya lo dijimos. Nuestro Padre Celestial no se deleita en el derramamiento de la sangre y la quema de la carne de un ser inocente. Lo que produce el aroma agradable es el corazón que está detrás de ese sacrificio. En este caso fue el corazón de Noé, el que estaba dispuesto a sacrificar estos animales para así representar su propia devoción al Creador. Y ya lo dijimos, tenemos que rectificar ese corazón para que ese corazón produzca ese aroma agradable al Eterno. Entonces es el corazón que está detrás del sacrificio y el olor que suba de ese corazón es el que va a agradar o desagradar al Señor. ¿Por qué se destruyó el mundo? ¿Por qué el Señor envió al diluvio? ¿Qué dice? Que ese olor, ¿cuál olor? Desagradable, de que el hombre en su mente y en su corazón solamente era continuo hacer el mal, llegó al Señor. ¿Y cuál fue la decisión del Señor? Acabaré con el mundo. Pero cuando vio a Noé, ¿qué dice? Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces es el corazón que está detrás de ese sacrificio. En este caso fue el corazón de Noé, un corazón acercado al Señor, un corazón agradecido. Él fue el que llegó al Señor. ¿Y qué hizo? Le agradó al Eterno. Entonces, esa devoción al Creador es importante para nosotros hoy. Muy importante. Y no nos dejemos engañar. Todo el tiempo, amado hermano, que usted pueda dedicarle al Señor es para su bendición, porque estará más cerca del Eterno. Cada vez que oramos, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que nos congregamos, nos reunimos, estamos buscando al Señor. Pero hagámoslo con un corazón limpio, de verdad, para que esta devoción llegue a nuestro Padre y entonces se pueda dar la bendición de que Él y nosotros podamos ser uno. Al mismo tiempo estaba profetizando acerca del sacrificio del Cordero de Elohim. Iba a venir más adelante para quitar su pecado y los pecados de todo el mundo. Esto era agradable para el Eterno y por eso pronunció un juramento como está escrito en Isaías 54:9. Porque esto es para mí como los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Entonces vemos que esto también está profetizando acerca de ese sacrificio. Ahora, ¿qué va a hacer ese sacrificio del Cordero? Va a aplacar, a apaciguar toda la ira del Señor. Toda la ira. Y va a quitar todo pecado del mundo. De esa manera, entonces, el juicio va a ser positivo. El juicio va a ser, como diríamos, un juicio bueno para con nosotros, a través de ese sacrificio que hizo el Mesías. Ahora, nosotros tenemos que dar valor a ese sacrificio. Nosotros tenemos que mostrar que ese sacrificio es importante para nosotros, porque no podemos sacrificar al Mesías y por otro lado hacer todo lo contrario a lo que el Mesías nos ha dicho. Sabemos que la justicia del Mesías es parte de nosotros cuando nosotros aceptamos al Mesías.
Y no solo aceptamos el hecho ideológico de una fe, sino lo práctico, la obediencia a sus mandamientos. Entonces, esto se constituye como algo que va a traer la salvación al mundo. Por eso entonces lo que dice Isaías en este capítulo 54, versículo 9, aludiendo entonces a los días de Noé. Dice, cuando juré, aseguré que no los destruiría otra vez. ¿Quién estaba viendo? Al Mesías. Este sacrificio del Mesías, como olor fragante, que subió delante de la presencia de Adonai. Capítulo 8, versículo 21, su segunda parte, y el 22. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente, como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. La repetición de las palabras nunca más volveré se convierten en un juramento. Y si el Señor dice algo, su palabra es firme, veraz y se cumple. Dice Hebreos 10, el que prometió es fiel para cumplir. Y después de tanto tiempo, el Señor ha ido cumpliendo su palabra. Ahora, ese juramento está asociado con una señal. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es esa señal del juramento? Para este caso, el arco en las nubes, el arco iris. Cada vez que sale el arco iris, recordamos la promesa del Señor, que no destruiría más la tierra con agua, a causa del agua. Entonces será esto tan importante. Nunca más volveré. Un juramento es parte de un pacto, así que se instituye un pacto con el cielo y la tierra, como está escrito en Jeremías 33, 20, 25. Dice, así dice el Eterno, si pudierais romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, así dice el Eterno, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y de la tierra. Entonces, está hablando del pacto que ha hecho el Señor con Israel. Es un pacto que no se va a quebrantar ni se va a romper. El Señor lo va, como decimos, va a responder ante ese pacto. Entonces dice, así como hice el pacto con el día y con la noche. Eso se da todos los días. Hay fidelidad en ese pacto. Y ese pacto no se rompe. Así el pacto con Israel. Y así cada uno de los pactos que vemos en la Escritura. Los pactos son hechos para que no se quiebren. Lamentablemente, vemos algunas personas que han quebrado el pacto y las consecuencias han sido nefastas en cuanto a eso. Dice la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno. Entran estos elementos ahora a ser firmemente partes de un pacto. Parte de ese pacto que ha de desarrollarse. Algunos por este versículo entienden que antes del diluvio no estaban las estaciones, como ahora se dan. ¿Ok? Ya vemos que el relato bíblico dice que antes del diluvio, ¿qué pasaba? Dice que un vapor emergía de la tierra y regaba. ¿Sí? Otros afirman que después del diluvio, todas las aguas del diluvio se convirtieron en glaciares y eso generó entonces la situación que ahora
se da con las 4 estaciones. Sin embargo, son teorías, una cosa dice uno, una cosa dice el otro, pero lo que dice la Escritura es que esto, que el Señor ha hecho un pacto y que esto se va a cumplir. Que la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno van a estar presentes. Vemos que eso se da en ese ciclo anual que tenemos. Todos los años esto se repite porque ha sido parte de un pacto. Se habla de estos 6 periodos del año dentro de la tierra de Israel, cuando habla de la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno. La siembra transcurre aproximadamente desde la mitad de Tirri, que vendría siendo para nosotros el 7º mes, todo el mes completo de Mar Heshvan o Heshvan, que es el 8º, que es el mes de Bul, el mes del diluvio, donde ocurrió el diluvio, y la mitad de Kislev, que es el mes de Hanukkah. Se ve entonces esto como la siembra dentro del calendario secular entre octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre más o menos es toda este tiempo de la siembra, que ya lo hemos hablado en otro lado. La siega corresponde a la mitad de Nisan, más o menos desde el día 14, ¿okay? que es el tiempo de Pesa. Ese día es el tiempo cuando se traen en el día 16 las primicias de la cebada, que es lo que primero revienta en la tierra de Israel. Entonces la mitad de Nisan, es decir, a partir del 15, 16 de Nisan, Iyar completo y la mitad de Sivan, que es visto entonces como entre abril y mayo. Abril y mayo, ¿ok? Fíjense que la mitad de Sivan corresponde a ese tiempo de la entrega de la Torá y la recolección de las primicias del trigo. Tenemos el frío que se da en la mitad de Shevat, Adar completo y la mitad de Nisan, que es entre febrero y marzo, que tenemos entonces. Tenemos el calor, que es la mitad de Av, el Lul completo y la mitad de Tirrit, que es entonces entre agosto y septiembre. Tenemos el verano, que es la mitad de Sivan, el 4º mes, y la mitad de Av, que es entonces junio y julio. Entonces tenemos la mitad de Sivan, la mitad del 4º mes, perdón, el 4º mes completo y la mitad de Av, que es el 5º mes. Y tenemos el invierno, que es la mitad de Kislev, Tebet completo y la mitad de Shevat, que es entre diciembre y enero. Para corresponder entonces lo que dice la Escritura, que es el pacto que el Señor está haciendo, que esto se va a dar anualmente. Y así ha sido. Anualmente esto ha venido aconteciendo desde los tiempos de Noad. Ahora, otros afirman que cuando venga el Mesías y se dé el reino, las condiciones van a cambiar, porque todo va a ser como al principio, donde había una temperatura agradable, porque cuando vemos los extremos, vemos mucho frío. ¿Qué hace el frío? Fuerte. Se mata a las personas. Y cuando vemos que hay mucho calor, eso también genera dificultades. Pero la tierra pasa por ese proceso y ese proceso es parte de lo que el Señor ha dado para la redención de este mundo o para el proceso de redención. Sin embargo, esperamos entonces que cuando venga el Mesías, estas condiciones cambian y ya no va a haber ni más frío ni más calor, sino que va a haber una temperatura como en el principio. Es lo que hemos visto. 9.3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todos los doy como os di la hierba verde. A partir de ahora el hombre tiene permiso para comer carne. Se dice entonces, y es parte de todo lo que hemos venido estudiando, que antes del diluvio entonces no se comían los animales. Pero a partir de ahora, dice la Escritura, hablando el Eterno,
se le da permiso al hombre para comer la carne, para comer la carne. Ahora, cuando vemos que la Torah dice todo lo que se mueve y tiene vida, la gente que quiere apoyar su teoría de que se puede comer todos los animales, dice, mira, aquí dice todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve se puede comer. Pero cuando vemos un texto en las escrituras, yo no puedo extraerlo de su contexto y el contexto general de la escritura también es importante. Y eso aplica. Si aquí dice algo en la escritura, yo tengo que corresponder eso con lo que dicen las otras partes. Ahora, vemos en la escritura otros textos donde se habla cuáles son los animales que se mueven, que tienen vida, que pueden ser para alimento. Entonces la escritura no lo deja al criterio de la gente. El mismo Señor nos los muestra, así como la hierba verde. Ahora, si la gente dice que se puede comer todos los animales, entonces toda hierba también se puede comer. Ahora, yo no sé mucho de hierba. Eso me convierte entonces que no soy hierbatero, ¿no? Pero hay hierbas que al uno comer son mortales. ¿Sí o no, hermano? Hermano? Sí, ¿verdad? Y hay unas que no son recomendables para el consumo. Entonces, toda hierba verde, entonces está hablando de toda la hierba. Ahora, cuando dice toda hierba verde, está hablando de aquello que ha sido dado para comida. Que el hombre sabe y entiende por la misma revelación del Señor cuál es. Cuáles son las hierbas que se pueden comer y cuáles no que se pueden comer. Así los animales. Entonces, en los animales también podemos ver que hay algunos que se pueden comer y otros que no se pueden comer. Ahora, en tiempos de Noé, Noé ya lo sabía. ¿Por qué? Porque hay un dato importante, que cuando metió los animales en el arca y la orden que recibió, ¿cuál fue? Que de los animales limpios, ¿cuánto habría que meter? ¿Ah? 7 pares. Y de los impuros, había que meter 1. Entonces, cuando vemos, ya hay una clasificación entre animales que se pueden y animales que no se pueden. Ya Noé lo sabía. Entonces, ya él sabía el mandato, cómo cumplirlo. Ahora, tenemos un mandato en la escritura. ¿Qué debemos buscar nosotros con un mandato? Ver cómo se debe cumplir. Por ejemplo, a nosotros se nos dio el mandato de guardar Shabbat. Nosotros tenemos que ver la viabilidad del mandamiento y cómo es que se guarda el mandamiento. De ahí entonces que hay otras prescripciones que nos ayudan a cómo guardar el Shabbat. ¿Para qué el Shabbat? Para dedicarnos al Señor. Entonces, ¿cómo guardar el Shabbat? Dedicándonos al Señor. Entonces, de esa manera uno busca cumplir el mandamiento. El mandamiento entonces que se le está dando a Noé es que puede comer de todos los animales. Ahora, él tiene que ver cómo es que lo va a cumplir. ¿Cómo? Bueno, diferenciando, discerniendo entre el limpio y el animal impuro. 9.4. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. La misma Torah entonces le está dando a Noé una pista muy importante para que pueda cumplir bien el mandamiento. Esto es para todos los hijos de Noé, es decir, todos los hombres, porque a partir de Noé, ahora toda la humanidad viene de él. Ningún ser humano tiene derecho a comer sangre. Entonces, ¿qué vemos? Se puede comer el animal, pero no con su sangre. Entonces, ¿qué encontramos? Se puede comer carne de animal, pero sin la sangre. Más tarde la Torá dará más luz y dará en Levítico 11 una lista detallada de cuáles animales podemos comer, pero enfatiza que no se puede comer la sangre. Eso también aparece en Levítico 17, 10, 14, además de otros textos que aparecen en la Torá. Entonces, ¿qué vemos? Que se puede comer el animal, pero no con la sangre.
No se puede comer todo animal. Se puede comer a algunos animales, pero sin la sangre. Ahora, todos esos lineamientos están allí ¿para qué? Para que los respetemos, para que los cumplamos. Ahora, no podemos hacer vana la palabra. ¿Y cómo es hacer vana la palabra? Es que usted y yo determinemos qué vamos a hacer y no la escritura. Si nosotros somos creyentes en Adonai, tiene que ser la palabra la que nos lleve, la que nos dirija. De ahí entonces que todas estas prescripciones las podemos nosotros observar. Debemos aclarar también que es muy importante el espíritu de la Torá en todo esto. Saber los propósitos y cumplimientos de cada mandamiento. En los 5 primeros versículos de este capítulo encontraremos la base de lo que ha sido llamada más tarde por la tradición talmúdica los 7 mandamientos para los descendientes de Noé. Los 7 mandamientos que se encuentran en función de esto que así como la sangre, las personas tienen que evitar. Primero, no idolatrar. Famosas leyes de Noat. ¿Okay? Segundo, no blasfemar ni mentir. Tercero, no matar. Cuarto, no fornicar. Quinto, no hurtar. Sexto, no comer de un animal vivo o sangre. Y séptimo, establecer cortes de justicia. Son vistas entonces como las 7 leyes de Noat. Entonces, ¿qué dicen los rabinos que sostienen todo esto? Que el gentil puede guardar estas leyes, ¿okay? Que son para él. Para él. De ahí entonces que hay una corriente que está propulsando esto y hablando de los noágidas o los hijos de Noat, cómo es lo que ellos pueden guardar. Sin embargo, nosotros entendemos que nosotros somos hijos de Israel. Ahora, ¿por qué somos hijos de Israel? Por los méritos de Yehoshua. Según Efesios, a través de creer en él, ahora somos parte de Israel, ciudadanos. Y para nosotros también son las otras leyes las que tiene la Torá. Es decir, la Torá es para nosotros. ¿Qué pasa? Que esto quizás es una manera elegante de rechazar al gentil. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sin embargo, nosotros estamos entendiendo eso y sabemos que para nosotros sí aplica la Torá. No solo estas leyes de Noat. Ahora, todas estas leyes están dentro de la Torá. Están dentro de la Torá. Que no hay problemas para nosotros en cumplir esto, porque dentro de la Torá se nos demanda. Mi arco. La señal del pacto es el arco iris que en la tierra aparece solo como una mitad. Alrededor del trono celestial está el arco del Eterno y allí se ve entero, según Ezequiel 1:28, que es lo que dice el profeta y es la Haftará. Mientras se siga viendo el arco iris en la nube, este pacto seguirá vigente. Dentro del judaísmo, cada vez que aparece el arco iris, se hace una serie de bendiciones. En el Sidur, la mayoría de los Sidur que nosotros tenemos está atrás. Si está, ¿tiene ahí el Sidur, pastor? Hasta aquí, ¿verdad? Esa lo tiene, ¿no? Esa lo tiene. Ahí está la bendición que se hace cuando hace aparición el arco iris. ¿Okay? Una bendición. Esto, recuerda entonces, cada vez que aparece la palabra que Hashem ha dado. Porque así son las cosas del Señor. Son visibles en cuanto a pruebas. El Señor ha probado rotundamente que lo que Él dice, Él cumple. Apocalipsis 4:3 hace alusión también a ello. Dice, el que se sentaba allí destellaba como diamantes y rubíes, y había un arco iris alrededor del trono que brillaba como esmeraldas. Entonces, en la visión de Johanán de Juan, ¿qué vio él? ¿Qué vio él?
su visión celestial, vio que alrededor del trono había como un arco iris. ¿Y que destellaba? Y se brillaba como la esmeralda, refulgente, bello, hermoso. Ahí estaba, alrededor del trono, acompañando al Eterno. Entonces vemos que cada vez que sale este arco en los cielos, está demostrando la veracidad de la palabra del Señor. Ahora la gente, los científicos pueden decir todo lo que quieran, pero nosotros que creemos en el Señor, creemos en su palabra y lo que Él ha dejado en la Torá, como las cosas visibles y patentes de su voluntad para todos sus hijos. Esto tiene que ver con los pactos, y los pactos de nuestro Padre son eternos, y lejos de anularse, entre ellos se complementan para conformar una gran o un gran plan que culmina con el último pacto, el pacto de paz que establecerá el Mesías en su segunda venida. ¿Qué nos dice el apóstol en Gálatas 3:15? Dice, hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida o le añade. Nadie. Ahora, si así es, en cuanto a los hombres, ¿qué es lo que nos quiere decir el apóstol? ¿Cuánto más será con respecto al Señor? Porque el hombre es cambiante. El hombre miente. Pero el Señor no miente. El Señor sostiene su pacto. Si no veamos, ¿cuál fue la razón de que el Señor no destruyera a los hijos de Israel en el desierto? Porque méritos, si podemos usar la expresión méritos, hubo de sobras para barrer a todo el pueblo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué el Señor no acabó con los hijos de Israel? Porque honra su pacto. Los pactos lo honra. Y por los méritos de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, con los cuales hizo pacto, el Señor no acabó con Israel. No lo hizo. Entonces, ¿qué vemos? Que los pactos del Señor se mantienen y no uno anula al otro. No, sino que se complementa. Y como hemos aprendido, somos beneficiados por los recursos que trae cada pacto. Ahora, nosotros somos beneficiados por el pacto de Noé. Somos. Pero también somos beneficiados por el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y así, con el pacto que se hizo con Moisés en Sinaí y con el pacto que se hizo con Yehoshua. Todos esos pactos para nosotros son de bendición. Y de ahí entonces la importancia de cada uno de ellos. Los pactos mayores o los mayores pactos del Eterno son 8. Y no es casualidad que sean 8. Ya nosotros sabemos a qué alude el número 8. ¿A qué alude? Al mundo venidero. Ahora, estos 8 pactos, ¿a qué nos llevan? A ese mundo venidero. Tenemos el pacto edénico, el pacto adámico también visto de esa manera, el pacto del Edén. Toda provisión viene del Señor mientras ellos guarden sus mandamientos. Segundo, el pacto adámico, simbolizado en el polvo de la tierra. El tercero, con Noé, el pacto noédico o noágido, simbolizado en el arco iris. El pacto abrahámico, el pacto con Abraham, simbolizado en las estrellas, promesa de la tierra, un gran pueblo. La gente puede entrar individualmente a través del derramamiento de sangre personal, la circuncisión, que es la señal del pacto. Moisés, el pacto mosaico, simbolizado en las 2 tablas de la ley, instrucciones de vida por escrito. David, el pacto davídico,
simbolizado por Jerusalén. Su pacto reinará para siempre si ellos se mantienen en sus mandamientos. Y séptimo, el Mesías, el nuevo pacto, simbolizado por la copa y el vino de Pesach. Y el octavo, que es el pacto de paz del reino mesiánico. Y es el pacto que estamos esperando que termine de darse. Entonces, con esto, el mundo venidero. Todas las bendiciones de cada pacto se mantienen. Un pacto no deroga al otro, lo complementa. Y por lo tanto, todo lo que se adquirió en uno, se le va sumando al otro. Y esta es la gran bendición que tenemos en el Señor. Nosotros ahora, que somos, según los sabios, la última generación del exilio y la primera generación de la redención. ¿Por qué? Porque somos beneficiarios de estos 8 pactos, los pactos mayores del Eterno. Y eso nos debe llenar de gran gozo, amados hermanos. 9, 20, 22. Y Noé comenzó a ser un maestro de la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban fuera. Pero no todo, como dicen por ahí, podía ser perfecto. Comenzó a darse ahora una situación que trajo un resultado dañino, como lo es la maldición. Este acto del hijo menor de Noé trajo entonces como consecuencia la maldición. Esa maldición, dice la escritura, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Cabe destacar que recayó sobre su descendiente directo, sobre su hijo, sobre Canaán, y vino a ser un pesar para sus generaciones. Ahora, es de entender entonces que nosotros tengamos que cuidar bien nuestros actos, para que nuestros actos no generen maldición a nuestros descendientes. La ligereza es uno de los peores enemigos a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos con nuestra relación al Señor. En el Señor y lo que Él ha mandado, no hay nada vano, todo importa. Y fíjense, cómo la honra a un padre fue que fue dada o tirada por los suelos, pisoteada con este acto. Y no quedó impune. No quedó. Hubo una maldición entonces palpable sobre Canaán, hijo de Can, el cual recibe entonces toda esta maldición. ¿Por qué? Porque lamentablemente no honró a su padre. Ahora, que Noé cometió un error, evidente. No podemos defender lo indefendible. No podemos. Pero eso no nos lleva a nosotros a tomar la justicia por nuestra propia mano y ejecutar venganza. Nosotros tenemos que respetar siempre lo que el Señor ha dado en su palabra. Esto no le daba pie entonces a su hijo a vilipendiarlo, a humillarlo y a pisotear su reputación de la manera que lo hizo. Esto contrasta con lo que hicieron los otros dos. ¿Qué hicieron los otros dos? Tanto Sem como Jafet respetaron el ordenamiento del Señor. Hoy no es diferente. Hoy tenemos que seguir respetando el ordenamiento del Señor. Más que nunca. Mucho más. Tenemos que respetar lo que el Señor nos ha dado y nos ha encomendado. Adelante sí es. Bendición. En cambio, ¿qué dijo de los que actuaron bien? Dijo también, bendito sea Hashem, el Elohim de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Elohim a Jafet y habita en las tiendas de Sem,
y sea Canaán su siervo. Cuando vemos el desarrollo histórico, ¿se cumplió esto? Se cumplió. Se cumplió. La maldición recayó sobre aquel que hizo lo malo y la bendición recayó sobre aquellos que hicieron lo bueno. Ahora, ¿dónde vemos nosotros eso? En la Torá. ¿Quién lo advierte? Adonai. En Deuteronomio, el último libro de la Torá, el tema principal es este: la bendición y la maldición. La bendición por causa de hacer lo que se debe y la maldición por causa de hacer lo que no se debe y de dejar de hacer lo que se debe. Y es interesante esto. Así lo hicieron estos dos y ¿qué recibieron? Bendición. ¿Qué dice la Torá? Que el Señor pone a Israel a escoger entre la bendición y la maldición. Lamentablemente Canaán o Can escogió la maldición. En cambio, Sem y Jafet escogieron la bendición. 9, 28, 29. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, como ya lo dijeron. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Finalmente cumplió su etapa el patriarca Noé y vivió todo este tiempo entendido de su labor delante del Señor. Ahora, cuando ponemos a ver, quizás hubo una etapa de su vida donde perdió esa perspectiva y se asocia a ese momento de esa borrachera, pero vemos que a pesar de ello, la palabra, ¿cómo lo tiene? Como un justo, siendo justo en medio de una generación malvada. Y vivió todos estos años. Hay gente que dice que no era el mismo conteo, pero así no sea el mismo conteo de los años anteriores y ahora, 950 años son una gran cantidad. Esto nos lleva a ver que Noé fue un hombre que igualmente caminó con el Eterno, como así lo dice la Escritura, como lo reseña la palabra. Ahora, después de él va a venir toda esta generación de sus hijos que tienen el compromiso de seguir llevando este legado. Lamentablemente, de los tres, solo uno se va a comprometer con ese legado. Pero bueno, bendito sea el Señor, que por lo menos uno lo hizo para garantizar, amados hermanos, que la redención se pueda dar. 10.1. Estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Cabe destacar entonces que Noé tuvo a sus hijos a esa edad de 500 años. 500 años tuvo los hijos, aproximadamente. A los 600 vino el diluvio. Y después del diluvio fue que los hijos, cuando Sem tenía ya aproximadamente 100 años, que era el mayor, comenzaron ellos a procrear. Esto es lo que pasó con los hijos de Noé. Sus tres hijos no tuvieron hijos antes del diluvio y todos sus hijos nacieron después del diluvio. Toda la humanidad entonces proviene de estos tres hijos. Lo más probable es que los tres hijos fueran por caminos separados. Decimos lo más probable, ¿verdad? Porque es lo que realmente se ve. Después de los acontecimientos traumáticos del 9-20-27, donde se da toda esa situación con el papá y la maldición sobre Can o Canaán y lo que pasa con Jafet y con Sem. Sem parece haberse hecho cargo de la tarea de registrar la genealogía de las tres familias en ese interín. Él continúa hasta el momento de la confusión de lenguas en Babel, que viene a ser un episodio triste en todo esto, después de lo cual parece que perdió el contacto con sus hermanos. Después del diluvio, la bendición de Adonai
hizo que los tres hijos de Noé pudieran reproducirse y ser los padres o los tres padres de las tres razas principales que existen entre los hombres, que es lo que vemos, ¿no? Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los árabes y los hebreos, que vemos la línea, ¿no? Conocidos como los semitas. De Cam, recordamos que vienen los africanos de piel oscura y todos los de esas regiones al norte de África, ¿okay? Los etiopíes, los egipcios y todos por allí. Estos son conocidos como camitas. Y tenemos a Jafet, que se dice que de él vienen los blancos del resto del mundo, los caucásicos, conocidos como los jafetitas. Entonces, a partir de ahora, ellos tendrán el compromiso de repoblar la tierra, obedeciendo el mandato del Eterno de fructificarse y de tener hijos en abundancia. De ellos se dice entonces que van a venir esas 70 naciones que posteriormente van a ser reconocidas en tiempos bíblicos. ¿Okay? Hay unos estudios detallados de toda la genealogía de ellos y donde probablemente hoy estén cada uno de esos descendientes. Bueno, con ello terminamos entonces con esta segunda porción de Noat. Tendremos la tercera parte la semana que viene con el favor del Eterno, para Parashá 2 en su tercera parte. Estaremos estudiando la aliyá número 1 del capítulo 10 hasta la séptima en el capítulo 11, versículo 32. Repetimos, aliyá 1, 10, 21 al 26, hasta lo que será esa séptima aliyá con el capítulo 11, versículo 32. Los escritos apostólicos serán Lucas 24, 39 al 53 y la Haftará, Ezequiel 12, 21 al 28. Bueno, nos ponemos en pie y con ello estaremos finalizando esta jornada. Nos veremos entonces a las 3 para la oración de la tarde con el favor del Señor. Amantísimo Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por toda la bendición que nos otorgas en este día, Señor, de recibir tu bendición, tu impartición, Señor, todo lo que nos traes cada día y especialmente cada Shabbat, Padre. Gracias por esta comunión. Gracias por la unión, Señor, que practicamos a la hora de estar juntos, unánimes, conforme a ti, Señor, para alabarte y glorificarte. Bendice a cada uno de mis hermanos, prospérales, ayúdales, dales paz y tranquilidad y sanidad, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, oh Señor, y te pedimos por todos nuestros hermanos y por todo tu pueblo Israel en todas partes del mundo, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, te damos infinitas gracias y te bendecimos. Amén y amén. Shalom a todos y bendiciones.